Considering the life cycle costs, aren't sustainable materials becoming increasingly competitive with traditional options? Considerando los costos del ciclo de vida, ¿no están volviéndose más competitivos los materiales sostenibles en comparación con las opciones tradicionales? How does the sourcing of bamboo impact its overall environmental footprint in architectural applications? ¿Cómo afecta el origen del bambú a su huella ambiental general en aplicaciones arquitectónicas? Wouldn't you agree that incorporating reclaimed wood adds a unique character to contemporary designs? ¿No estarías de acuerdo en que incorporar madera recuperada añade un carácter único a los diseños contemporáneos? The aesthetic limitations of some sustainable materials are often overstated, don't you think? Las limitaciones estéticas de algunos materiales sostenibles a menudo se exageran, ¿no crees? Exploring the thermal performance benefits of straw bale construction seems crucial for energy efficiency. Explorar los beneficios del rendimiento térmico de la construcción con balas de paja parece crucial para la eficiencia energética. What role do government incentives play in promoting the use of eco-friendly building components? ¿Qué papel juegan los incentivos gubernamentales en la promoción del uso de componentes de construcción ecológicos? The challenge lies in scaling up production to meet demand for innovative materials like mycelium bricks. El desafío radica en aumentar la producción para satisfacer la demanda de materiales innovadores como los ladrillos de micelio. Have you observed a shift in client preferences towards buildings with lower embodied carbon? ¿Ha notado un cambio en las preferencias de los clientes hacia edificios con menor carbono incorporado? Perhaps the biggest hurdle is educating builders about proper installation techniques for natural materials. Quizás el mayor obstáculo es educar a los constructores sobre las técnicas adecuadas de instalación para materiales naturales. Considering the regional availability of resources, shouldn't architects prioritize locally sourced options? Considerando la disponibilidad regional de recursos, ¿no deberían los arquitectos priorizar las opciones de origen local? The integration of green roofs and living walls significantly reduces urban heat island effects, doesn't it? La integración de techos verdes y muros vegetales reduce significativamente los efectos de isla de calor urbana, ¿verdad? What innovative techniques are being developed to improve the durability of hempcrete structures? ¿Qué técnicas innovadoras se están desarrollando para mejorar la durabilidad de las estructuras de hormigón de cáñamo? The potential for carbon sequestration in timber construction is a compelling argument for its wider adoption. El potencial de secuestro de carbono en la construcción con madera es un argumento convincente para su adopción más amplia. Wouldn't you say that the circular economy principles are essential when evaluating material choices? ¿No dirías que los principios de la economía circular son esenciales al evaluar las opciones de materiales? The use of recycled plastic in building facades presents both opportunities and challenges regarding longevity. El uso de plástico reciclado en fachadas de edificios presenta tanto oportunidades como desafíos con respecto a la durabilidad. Exploring the fire resistance properties of various sustainable materials is paramount for safety regulations. Explorar las propiedades de resistencia al fuego de varios materiales sostenibles es primordial para las regulaciones de seguridad. Considering the water usage in material production, aren't there significant variations between options? Considerando el uso de agua en la producción de materiales, ¿no existen variaciones significativas entre las opciones? The long-term maintenance requirements of natural plasters differ considerably from conventional cement renders, don't they? Los requisitos de mantenimiento a largo plazo de los yesos naturales difieren considerablemente de los revocos de cemento convencionales, ¿verdad?
The prairie-style homes truly redefined the relationship between interior and exterior spaces, didn't they? Las casas de estilo pradera realmente redefinieron la relación entre los espacios interiores y exteriores, ¿verdad? Considering Wright's emphasis on natural light, how does that translate to modern open-concept living? Considerando el énfasis de Wright en la luz natural, ¿cómo se traduce eso a la vida moderna de concepto abierto? Isn't it remarkable how falling water seems organically grown from its surroundings? ¿No es notable cómo Fallingwater parece crecer orgánicamente de su entorno? A key aspect of Wright's residential work was his built-in furniture, a concept ahead of its time. Un aspecto clave del trabajo residencial de Wright fue su mobiliario integrado, un concepto adelantado a su tiempo. The horizontal lines in many Wright homes evoke a sense of calm and connection to the land, wouldn't you agree? Las líneas horizontales en muchas casas de Wright evocan una sensación de calma y conexión con la tierra, ¿no crees? His use of cantilevered structures was incredibly innovative for the period. Su uso de estructuras en voladizo fue increíblemente innovador para la época. Do you think Wright's designs still feel relevant in today's architectural landscape? ¿Crees que los diseños de Wright siguen siendo relevantes en el panorama arquitectónico actual? The Roby House exemplifies his commitment to geometric simplicity and natural materials. La Casa Robbie ejemplifica su compromiso con la simplicidad geométrica y los materiales naturales. Wright's influence can be seen in the popularity of open floor plans today, certainly. La influencia de Wright se puede ver en la popularidad de los planos abiertos hoy en día, ciertamente. He often incorporated clerestory windows to maximize daylight and ventilation, a clever technique. Ella incorporaba frecuentemente ventanas cleristoriales para maximizar la luz natural y la ventilación, una técnica inteligente. The idea of organic architecture is so central to understanding his residential philosophy, isn't it? La idea de arquitectura orgánica es tan central para comprender su filosofía residencial, ¿verdad? His homes weren't just buildings, they were complete environments designed for a specific way of life. Sus casas no eran solo edificios, eran entornos completos diseñados para una forma de vida específica. It's fascinating how he integrated technology, like radiant floor heating, into his designs so early on. Es fascinante cómo integró tecnología, como calefacción radiante en el suelo, en sus diseños tan temprano. The Taliesin West Estate provides a unique insight into Wright's architectural experimentation. La propiedad Taliesin West ofrece una perspectiva única sobre la experimentación arquitectónica de Wright. His designs often featured strong connections to the surrounding landscape, a deliberate choice. Sus diseños a menudo presentaban fuertes conexiones con el paisaje circundante, una elección deliberada. The Usonian homes were intended to be affordable and accessible for the average American family, a noble goal. Las casas Usonian estaban destinadas a ser asequibles y accesibles para la familia estadounidense promedio, un objetivo noble. Considering his emphasis on craftsmanship, how does that compare to modern construction methods? Considerando su énfasis en la artesanía, ¿cómo se compara eso con los métodos de construcción modernos? He believed a home should be a sanctuary, reflecting the personality of its inhabitants. Ella creía que un hogar debía ser un santuario, reflejando la personalidad de sus habitantes. Concrete poetry in urban spaces, wouldn't you agree? Poesía concreta en espacios urbanos, ¿no crees? Does the sheer scale of brittlest buildings feel oppressive or empowering?
La pura escala de los edificios brutalistas se siente opresiva o empoderadora. Often dismissed, yet possessing a raw honesty, don't they? A menudo descartadas, pero poseyendo una honestidad cruda, ¿no es así? The exposed materiality speaks volumes about the era's ideals. La materialidad expuesta dice mucho sobre los ideales de la época. Considering its social housing origins, is it fair to judge purely aesthetically? Considerando sus orígenes en vivienda social, ¿es justo juzgar puramente por la estética? A fascinating study in form and function, regardless of personal taste. Un estudio fascinante de forma y función, independientemente del gusto personal. Perhaps the weathering process adds a layer of unexpected beauty? Quizás el proceso de erosión añade una capa de belleza inesperada. The monolithic presence certainly commands attention, doesn't it? La presencia monolítica ciertamente llama la atención, ¿verdad? Do the repetitive elements create a sense of order or monotony? Los elementos repetitivos crean una sensación de orden o monotonía. It's hard to ignore the impact these structures have on cityscapes. Es difícil ignorar el impacto que estas estructuras tienen en los paisajes urbanos. A bold statement, certainly, but does it stand the test of time? Una declaración audaz, ciertamente, pero ¿supera la prueba del tiempo? The use of concrete feels almost defiant in its simplicity. El uso de hormigón se siente casi desafiante en su sencillez. One could argue it's a reflection of post-war austerity, wouldn't you say? Uno podría argumentar que es un reflejo de la austeridad de posguerra, ¿no crees? Is the lack of ornamentation a strength or a weakness in its design? ¿Es la falta de ornamentación una fortaleza o una debilidad en su diseño? The interiors can be surprisingly warm despite the exterior's starkness. Los interiores pueden ser sorprendentemente cálidos a pesar de la austeridad del exterior. A divisive style, certainly provoking strong reactions from people. Un estilo divisivo, ciertamente provocando fuertes reacciones en la gente. It's a powerful example of architectural intent, even if it's not universally appreciated. Es un poderoso ejemplo de intención arquitectónica, incluso si no es universalmente apreciado. The brutalist aesthetic feels incredibly relevant in contemporary discussions about sustainability. La estética brutalista se siente increíblemente relevante en las discusiones contemporáneas sobre sostenibilidad. Considering the escalating land costs, vertical expansion seems inevitable for many cities. Teniendo en cuenta el aumento de los costos del terreno, la expansión vertical parece inevitable para muchas ciudades. How will advancements in material science redefine the structural possibilities of future skyscrapers? ¿Cómo redefinirán los avances en la ciencia de los materiales las posibilidades estructurales de los rascacielos del futuro? Wouldn't increased urban density necessitate a complete overhaul of existing infrastructure systems? ¿No requeriría un aumento de la densidad urbana una revisión completa de los sistemas de infraestructura existentes? The integration of green spaces within skyscraper designs is becoming increasingly crucial, don't you think? La integración de espacios verdes dentro del diseño de rascacielos es cada vez más crucial, ¿no crees? Perhaps modular construction techniques will be key to addressing the speed and cost challenges of high-rise development. Quizás las técnicas de construcción modular serán clave para abordar los desafíos de velocidad y costo del desarrollo de edificios de gran altura.
What role do you foresee for artificial intelligence in optimizing energy consumption within dense urban environments? ¿Qué papel prevés para la inteligencia artificial en la optimización del consumo de energía dentro de entornos urbanos densos? Exploring the social implications of living at extreme heights is a fascinating, yet often overlooked aspect. Explorar las implicaciones sociales de vivir a grandes alturas es un aspecto fascinante, aunque a menudo pasado por alto. Sustainable design principles must be paramount when considering the environmental impact of these massive structures. Los principios de diseño sostenible deben ser primordiales al considerar el impacto ambiental de estas estructuras masivas. The concept of mixed-use skyscrapers, combining residential, commercial and public spaces, feels particularly relevant. El concepto de rascacielos de uso mixto, combinando espacios residenciales, comerciales y públicos, se siente particularmente relevante. Are we adequately prepared for the logistical challenges of evacuating occupants from extremely tall buildings in emergency situations? ¿Estamos suficientemente preparadas para los desafíos logísticos de evacuar a los ocupantes de edificios extremadamente altos en situaciones de emergencia? The aesthetic impact of these towering structures on the city skyline is a constant source of debate. El impacto estético de estas imponentes estructuras en el horizonte de la ciudad es una fuente constante de debate. Wouldn't innovative transportation solutions, like vertical airports, be necessary to support increasingly dense urban centers? ¿No serían necesarias soluciones de transporte innovadoras, como los aeropuertos verticales, para apoyar centros urbanos cada vez más densos? Considering the psychological effects of living and working at such heights is important. Es importante considerar los efectos psicológicos de vivir y trabajar a tales alturas. The potential for self-sufficient skyscrapers, generating their own energy and managing waste internally, is quite exciting. El potencial de rascacielos autosuficientes, generando su propia energía y gestionando los residuos internamente, es bastante emocionante. How can architects balance the need for density with the desire for open space and natural light? ¿Cómo pueden los arquitectos equilibrar la necesidad de densidad con el deseo de espacios abiertos y luz natural? Perhaps a shift towards biophilic design, incorporating nature into the built environment, will be essential. Quizás un cambio hacia el diseño biofílico, incorporar la naturaleza en el entorno construido, será esencial. The development of resilient infrastructure, capable of withstanding extreme weather events, is critical for future skyscrapers. El desarrollo de una infraestructura resiliente, capaz de soportar eventos climáticos extremos, es fundamental para los rascacielos del futuro. Wouldn't the use of 3D printing technology revolutionize skyscraper construction, allowing for greater design flexibility? ¿No revolucionaría el uso de la tecnología de impresión 3 de la construcción de rascacielos, permitiendo una mayor flexibilidad en el diseño? Doesn't the use of local materials in traditional buildings inherently speak to a culture's connection with its environment? ¿No demuestra el uso de materiales locales en los edificios tradicionales una conexión inherente con el medio ambiente de una cultura? Considering ornamentation, how often does it visually narrate a society's beliefs and history? Considerando el ornamento, ¿con qué frecuencia narra visualmente las creencias e historia de una sociedad? What role do communal spaces within architectural designs play in fostering social interaction, indicative of cultural priorities? ¿Qué papel juegan los espacios comunes dentro de los diseños arquitectónicos en el fomento de la interacción social, indicativo de las prioridades culturales? Is it possible to discern a culture's level of technological advancement simply by examining its architectural complexity?
¿Es posible discernir el nivel de avance tecnológico de una cultura simplemente examinando la complejidad de su arquitectura? How might the orientation of buildings, towards the sun, for example, reveal spiritual or practical cultural concerns? ¿Cómo podría la orientación de los edificios, hacia el sol, por ejemplo, revelar preocupaciones culturales, espirituales o prácticas? To what extent do architectural styles demonstrate a culture's openness to external influences versus its commitment to tradition? ¿En qué medida los estilos arquitectónicos demuestran la apertura de una cultura a influencias externas frente a su compromiso con la tradición? Could the sheer scale of certain structures be interpreted as a display of power dynamics within that culture? ¿Podría la mera escala de ciertas estructuras ser interpretada como una demostración de dinámicas de poder dentro de esa cultura? Doesn't the absence of certain architectural features sometimes speak volumes about a culture's values or limitations? ¿No dice a veces la ausencia de ciertas características arquitectónicas mucho sobre los valores o las limitaciones de una cultura? How do vernacular building techniques embody the practical wisdom and resourcefulness of a particular community? ¿Cómo encarnan las técnicas constructivas vernáculas la sabiduría práctica y el ingenio de una comunidad en particular? Considering sacred spaces, what architectural elements consistently appear across different cultures and why? Considerando los espacios sagrados, ¿qué elementos arquitectónicos aparecen consistentemente en diferentes culturas y por qué? Is there a correlation between a culture's political system and the formality or informality of its architectural designs? ¿Existe una correlación entre el sistema político de una cultura y la formalidad o informalidad de sus diseños arquitectónicos? How do building codes, even seemingly mundane ones, reflect a culture's priorities regarding safety and public health? ¿Cómo reflejan los códigos de construcción, incluso aquellos que parecen mundanos, las prioridades de una cultura con respecto a la seguridad y la salud pública? Doesn't the way homes are organized, private versus public areas, offer insight into family structures and social norms? ¿No revela la forma en que se organizan los hogares, áreas privadas frente a públicas, información sobre las estructuras familiares y las normas sociales? How might the use of color in architecture be linked to symbolic meanings within a specific cultural context? ¿Cómo podría vincularse el uso del color en la arquitectura con significados simbólicos dentro de un contexto cultural específico? To what extent do architectural preservation efforts reflect a culture's sense of identity and historical consciousness? ¿En qué medida los esfuerzos de preservación arquitectónica reflejan el sentido de identidad y la conciencia histórica de una cultura? Considering urban planning, how do the layouts of cities reveal a culture's approach to community and governance? Considerando la planificación urbana, ¿cómo revelan las distribuciones de las ciudades el enfoque de una cultura hacia la comunidad y el gobierno? Doesn't the evolution of architectural styles over time mirror shifts in a culture's beliefs and values? ¿No refleja la evolución de los estilos arquitectónicos a lo largo del tiempo los cambios en las creencias y valores de una cultura? How do the materials chosen for construction, stone, wood, concrete, reflect a culture's relationship with nature and available resources? ¿Cómo reflejan los materiales elegidos para la construcción, piedra, madera, hormigón, la relación de una cultura con la naturaleza y los recursos disponibles? Considering the precision BIM offers, how much does it truly streamline collaboration between disciplines? Considerando la precisión que ofrece BIM, ¿cuánto agiliza realmente la colaboración entre disciplinas? Isn't 3D printing poised to revolutionize affordable housing solutions, particularly in rapidly developing areas? ¿No está la impresión 3D a punto de revolucionar las soluciones de vivienda asequible, particularmente en áreas de rápido desarrollo?
What ethical considerations arise when algorithms begin influencing architectural design choices? ¿Qué consideraciones éticas surgen cuando los algoritmos comienzan a influir en las decisiones de diseño arquitectónico? The integration of virtual reality into the design process, a game changer or just another tool? ¿La integración de la realidad virtual en el proceso de diseño, un cambio radical o solo otra herramienta? How are sustainable materials being combined with technological advancements to create truly eco-friendly structures? ¿Cómo se están combinando los materiales sostenibles con los avances tecnológicos para crear estructuras verdaderamente ecológicas? Does the reliance on digital modeling potentially diminish traditional hand-drafting skills and spatial reasoning? La dependencia del modelado digital disminuye potencialmente las habilidades tradicionales de dibujo a mano y el razonamiento espacial. To what extent does parametric design allow for more complex and organic architectural forms? ¿En qué medida el diseño paramétrico permite formas arquitectónicas más complejas y orgánicas? Could augmented reality applications transform how clients experience and understand proposed designs? ¿Podrían las aplicaciones de realidad aumentada transformar la forma en que los clientes experimentan y comprenden los diseños propuestos? What impact will AI have on the role of the architect in the future, shifting from designer to curator? ¿Qué impacto tendrá la IA en el papel del arquitecto en el futuro, pasando de diseñador a curador? Exploring the potential for self-healing concrete, a fascinating intersection of material science and technology. Explorando el potencial del hormigón autorreparable, una intersección fascinante de la ciencia de los materiales y la tecnología. How can building information modeling be effectively utilized for lifecycle management beyond the construction phase? ¿Cómo se puede utilizar eficazmente el modelado de información de construcción para la gestión del ciclo de vida más allá de la fase de construcción? Considering the cost implications, is 3D printing currently accessible to a wider range of architectural projects? Considerando las implicaciones de costo, ¿la impresión 3D es actualmente accesible a una gama más amplia de proyectos arquitectónicos? What are the biggest hurdles preventing widespread adoption of robotic construction techniques? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que impiden la adopción generalizada de las técnicas de construcción robótica? The use of drones for site surveying and progress monitoring, a significant improvement in efficiency, wouldn't you agree? El uso de drones para la topografía del sitio y el seguimiento del progreso, una mejora significativa en eficiencia, ¿no crees? How does the data generated by smart buildings inform future architectural designs and urban planning? ¿Cómo influyen los datos generados por los edificios inteligentes en el diseño arquitectónico futuro y la planificación urbana? Are there concerns about the security of sensitive building data within BIM systems? ¿Existen preocupaciones sobre la seguridad de los datos confidenciales del edificio dentro de los sistemas BIM? The potential for mass customization in architecture through digital fabrication, a truly exciting prospect. El potencial para la personalización masiva en arquitectura a través de la fabricación digital, una perspectiva verdaderamente emocionante. Considering the energy consumption of 3D printing, how can it be made a more sustainable process? Considerando el consumo de energía de la impresión 3D, ¿cómo se puede convertir en un proceso más sostenible? Could you elaborate on the influences that shaped Art Deco's distinctive geometric forms? ¿Podría detallar las influencias que moldearon las distintivas formas geométricas del Art Deco? The Chrysler Building's spire is a truly iconic example of the style's ambition, wouldn't you agree? La aguja del edificio Chrysler es un ejemplo verdaderamente icónico de la ambición del estilo, ¿no crees?
Considering its origins, how did Art Deco differ from the arts and crafts movement? Considerando sus orígenes, ¿cómo se diferenció el Art Deco del movimiento Arts and Crafts? What role did advancements in materials like stainless steel play in realizing Art Deco designs? ¿Qué papel jugaron los avances en materiales como el acero inoxidable en la realización de diseños Art Deco? The lavish ornamentation often seen in Art Deco interiors is quite striking, isn't it? La ornamentación lujosa que a menudo se ve en los interiores Art Deco es bastante llamativa, ¿verdad? Do you think the streamlined aesthetic of Art Deco reflected the era's fascination with technology? ¿Crees que la estética aerodinámica del Art Deco reflejó la fascinación de la época por la tecnología? Many consider the Eastern influences in Art Deco to be subtle yet significant. What are your thoughts? Muchos consideran las influencias orientales en el Art Deco como sutiles pero significativas. ¿Cuál es tu opinión? How did the 1925 Paris Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes cement Art Deco's popularity? ¿Cómo cimentó la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernes de 1925 en París la popularidad del Art Deco? The use of ziggurat forms is a recurring motif. What symbolism might that represent? El uso de formas de zigurat es un motivo recurrente. ¿Qué simbolismo podría representar eso? Was there a particular social class most associated with embracing Art Deco architecture and design? ¿Hubo una clase social en particular más asociada con la adopción de la arquitectura y el diseño Art Deco? The influence of Egyptian motifs is quite apparent in some structures. Could you discuss that further? La influencia de los motivos egipcios es bastante evidente en algunas estructuras. ¿Podrías hablar más sobre eso? How did the Great Depression impact the development and continuation of Art Deco styles? ¿Cómo impactó la Gran Depresión el desarrollo y la continuación de los estilos Art Deco? What are some key characteristics that distinguish Art Deco from other contemporary architectural movements? ¿Cuáles son algunas características clave que distinguen el Art Deco de otros movimientos arquitectónicos contemporáneos? The marine-inspired elements in certain buildings are fascinating. What inspired that trend? Los elementos inspirados en el mar en ciertos edificios son fascinantes. ¿Qué inspiró esa tendencia? Considering its global reach, how did Art Deco manifest differently in various countries? Considerando su alcance global, ¿cómo se manifestó el Art Deco de manera diferente en varios países? The influence of Cubism and Futurism on Art Deco is often debated. What's your perspective? La influencia del cubismo y el futurismo en Art Deco se debate a menudo. ¿Cuál es tu perspectiva? Was there a conscious effort to create a distinctly modern aesthetic with Art Deco? ¿Hubo un esfuerzo consciente para crear una estética distintivamente moderna con el Art Deco? The use of bold colors and contrasting materials is quite memorable. What effect did that have on the overall design? El uso de colores llamativos y materiales contrastantes es bastante memorable. ¿Qué efecto tuvo eso en el diseño general? Considering the escalating costs of materials, how feasible is long-term preservation without significant financial backing? Considerando el aumento de los costos de los materiales, ¿qué tan factible es la preservación a largo plazo sin un respaldo financiero significativo? Isn't the authenticity of a building compromised when modern techniques are inevitably employed during restoration? ¿No se ve comprometida la autenticidad de un edificio cuando inevitablemente se emplean técnicas modernas durante la restauración? What role does public awareness play in securing funding and support for these vital projects?
¿Qué papel juega la concienciación pública en la obtención de financiación y apoyo para estos proyectos vitales? The delicate balance between maintaining historical integrity and ensuring structural safety presents a constant dilemma, doesn't it? El delicado equilibrio entre mantener la integridad histórica y garantizar la seguridad estructural presenta un dilema constante, ¿verdad? How can architects effectively address the issue of adapting historic buildings to meet contemporary accessibility standards? ¿Cómo pueden los arquitectos abordar eficazmente el problema de adaptar edificios históricos para cumplir con las normas contemporáneas de accesibilidad? Often, finding skilled craftspeople with traditional building techniques proves incredibly difficult. A menudo, encontrar artesanos cualificados con técnicas de construcción tradicionales resulta increíblemente difícil. The impact of climate change on historic structures, particularly stone and brick, is a growing concern, wouldn't you agree? El impacto del cambio climático en las estructuras históricas, particularmente las de piedra y ladrillo, es una preocupación creciente, ¿no crees? Balancing the needs of current occupants with the preservation requirements feels like a tightrope walk. Equilibrar las necesidades de los ocupantes actuales con los requisitos de conservación se siente como caminar sobre una cuerda floja. What innovative approaches are being explored to mitigate the environmental impact of restoration work? ¿Qué enfoques innovadores se están explorando para mitigar el impacto ambiental de los trabajos de restauración? The sheer complexity of understanding original construction methods can be overwhelming. La mera complejidad de comprender los métodos originales de construcción puede ser abrumadora. How do differing interpretations of historical significance influence preservation decisions? ¿Cómo influyen las diferentes interpretaciones de la importancia histórica en las decisiones de preservación? Wouldn't you say that the legal frameworks surrounding historic building protection are often inadequate? ¿No dirías que los marcos legales en torno a la protección de edificios históricos suelen ser inadecuados? The ethical considerations of rewriting history through restoration, even with good intentions, are substantial. Las consideraciones éticas de reescribir la historia a través de la restauración, incluso con buenas intenciones, son sustanciales. Considering the urban context, how can historic buildings be integrated into modern cityscapes without losing their character? Considerando el contexto urbano, ¿cómo se pueden integrar los edificios históricos en los paisajes urbanos modernos sin perder su carácter? What strategies are most effective in preventing further deterioration of neglected historic properties? ¿Qué estrategias son más efectivas para prevenir un mayor deterioro de las propiedades históricas descuidadas? The challenge lies in demonstrating the economic value of preservation beyond purely aesthetic considerations. El desafío radica en demostrar el valor económico de la preservación más allá de consideraciones puramente estéticas. Often, a building's history is layered. How does one prioritize which periods to emphasize during restoration? A menudo, la historia de un edificio es compleja. ¿Cómo priorizar qué periodos enfatizar durante una restauración? How can digital technologies, like 3D scanning, aid in the accurate documentation and preservation of historic buildings? ¿Cómo pueden las tecnologías digitales, como el escaneo 3D, ayudar en la documentación precisa y preservación de edificios históricos? Doesn't the integration of natural light significantly reduce eye strain in modern offices? ¿No reduce significativamente la integración de luz natural a fatiga visual en las oficinas modernas? Considering the principles of biophilic design, how can we better mimic natural ventilation systems indoors? Considerando los principios del diseño biofílico, ¿cómo podemos imitar mejor los sistemas de ventilación natural en interiores?
What role does incorporating organic shapes and patterns play in fostering a sense of calm within a building? ¿Qué papel juega la incorporación de formas y patrones orgánicos en el fomento de una sensación de calma dentro de un edificio? Exploring the connection between access to greenery and improved cognitive function is truly fascinating. Explorar la conexión entre el acceso a espacios verdes y la mejora de la función cognitiva es verdaderamente fascinante. Have you noticed how water features seem to inherently draw people into a space? ¿Has notado cómo las fuentes de agua parecen atraer inherentemente a la gente a un espacio? The use of natural materials, like wood and stone, can evoke such powerful emotional responses. El uso de materiales naturales, como la madera y la piedra, puede evocar respuestas emocionales tan poderosas. Perhaps a deeper understanding of fractal geometry could inform more effective biophilic designs? Quizás una comprensión más profunda de la geometría fractal podría informar diseños biofílicos más efectivos. Wouldn't strategically placed plants contribute to better air quality and reduced stress levels? ¿No contribuirían las plantas estratégicamente ubicadas a una mejor calidad del aire y a niveles de estrés reducidos? Considering the long-term health benefits, isn't biophilic design a worthwhile investment for any building project? Considerando los beneficios a largo plazo para la salud, ¿no es el diseño biofílico una inversión valiosa para cualquier proyecto de construcción? How might the sounds of nature, like birdsong or flowing water, impact productivity in a workspace? ¿Cómo podrían los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros o el agua corriente, afectar la productividad en un espacio de trabajo? The restorative effects of views onto natural landscapes are well documented, aren't they? Los efectos restauradores de las vistas a paisajes naturales están bien documentados, ¿verdad? Does the concept of prospect and refuge play a crucial role in creating comfortable interior spaces? ¿Juega el concepto de perspectiva y refugio un papel crucial en la creación de espacios interiores cómodos? What innovative technologies are being used to bring biophilic elements into urban environments? ¿Qué tecnologías innovadoras se están utilizando para incorporar elementos biofílicos en entornos urbanos? Considering the impact on mental health, shouldn't biophilic design be a standard in healthcare facilities? Considerando el impacto en la salud mental, ¿no debería el diseño biofílico ser un estándar en las instalaciones sanitarias? How can we effectively measure the impact of biophilic elements on occupant well-being? ¿Cómo podemos medir eficazmente el impacto de los elementos biofílicos en el bienestar de los ocupantes? The subtle textures found in nature seem to have a calming effect, don't they? Las sutiles texturas que se encuentran en la naturaleza parecen tener un efecto calmante, ¿verdad? Perhaps incorporating natural color palettes could enhance the overall aesthetic and mood of a building. Quizás incorporar paletas de colores naturales podría mejorar la estética y el ambiente general de un edificio. Wouldn't designing with nature in mind promote a stronger connection between people and their surroundings? ¿No fomentaría diseñar teniendo en cuenta la naturaleza una conexión más fuerte entre las personas y su entorno? Doesn't the emphasis on natural light in Japanese design profoundly shape minimalist spaces? ¿No influye profundamente el énfasis en la luz natural en el diseño japonés en los espacios minimalistas? Consider how shoji screens contribute to the fluidity so valued in modern minimalism. Considera cómo las pantallas shoji contribuyen a la fluidez tan valorada en el minimalismo moderno. The concept of negative space, is absolutely central to understanding both aesthetics. El concepto de espacio negativo,
es absolutamente central para comprender ambas estéticas. What role do traditional Japanese gardens play in inspiring minimalist landscape architecture? ¿Qué papel juegan los jardines tradicionales japoneses en la inspiración de la arquitectura paisajística minimalista? Isn't it fascinating how wabi-sabi, the acceptance of imperfection, challenges conventional notions of polish? ¿No es fascinante como wabi-sabi, la aceptación de la imperfección, desafía las nociones convencionales de perfección? The restrained material palette common in Japanese homes clearly resonates with minimalist principles. La paleta de materiales restringida común en los hogares japoneses resuena claramente con los principios minimalistas. How does the modularity of tatami mats influence flexible, adaptable minimalist interiors? ¿Cómo influye la modularidad de los tatamis en interiores minimalistas flexibles y adaptables? The deliberate simplicity found in a Japanese tea house feels incredibly relevant to contemporary minimalism. La deliberada simplicidad que se encuentra en una casa de té japonesa resulta increíblemente relevante para el minimalismo contemporáneo. Perhaps the lack of ornamentation in Japanese architecture is a key precursor to minimalist expression? Quizás la falta de ornamentación en la arquitectura japonesa es un precursor clave a la expresión minimalista. Could one argue that minimalism, as we know it, wouldn't exist without the foundations laid by Japanese design? Se podría argumentar que el minimalismo, tal como lo conocemos, no existiría sin las bases establecidas por el diseño japonés. The use of natural materials like wood and paper in Japanese buildings creates a sense of warmth often sought in minimalist spaces. El uso de materiales naturales como la madera y el papel en los edificios japoneses crea una sensación de calidez que a menudo se busca en espacios minimalistas. Isn't the focus on functionality over ostentation a shared characteristic of both styles? ¿No es el enfoque en la funcionalidad sobre la ostentación una característica compartida de ambos estilos? The way Japanese architecture integrates seamlessly with its natural surroundings is something minimalist designers often emulate. La forma en que la arquitectura japonesa se integra a la perfección con su entorno natural es algo que los diseñadores minimalistas suelen emular. How do the proportions and scale in Japanese architecture contribute to a feeling of calm and balance? ¿Cómo contribuyen las proporciones y la escala en la arquitectura japonesa a una sensación de calma y equilibrio? The subtle details, like the joinery in traditional Japanese carpentry, are incredibly impactful despite their understated nature. Los detalles sutiles, como la carpintería tradicional japonesa, son increíblemente impactantes a pesar de su naturaleza discreta. The concept of shibui, a refined simplicity, feels particularly relevant when discussing minimalist aesthetics. El concepto de shibui, una simplicidad refinada, se siente particularmente relevante al hablar de la estética minimalista. Doesn't the Japanese approach to spatial arrangement prioritize flow and connection over rigid definition? ¿No prioriza el enfoque japonés de la disposición espacial el flujo y la conexión sobre una definición rígida? The influence extends beyond aesthetics, doesn't it, to a philosophy of living with less. La influencia se extiende más allá de la estética, ¿verdad?, a una filosofía de vivir con menos. Does the relentless pursuit of aesthetic beauty sometimes overshadow practical usability in modern architectural designs? La implacable búsqueda de la belleza estética a veces eclipsa la utilidad práctica en los diseños arquitectónicos modernos. Considering contemporary materials and construction techniques, how rigidly should form follows function be applied today? Considerando los materiales y las técnicas de construcción contemporáneas, ¿con qué rigor se debería aplicar hoy en día el principio de la forma sigue a la función?
Wouldn't you agree that the digital age has blurred the lines between form and function, allowing for more complex interplay? ¿No estarías de acuerdo en que la era digital ha difuminado las líneas entre forma y función, permitiendo una interacción más compleja? To what extent does client demand influence whether a building prioritizes form or function, and is that inherently problematic? ¿En qué medida la demanda del cliente influye en si un edificio prioriza la forma o la función, y es eso inherentemente problemático? Is the notion of function itself evolving, encompassing emotional well-being, social interaction, and sustainability alongside purely practical needs? Está evolucionando la noción de función en sí misma, abarcando el bienestar emocional, la interacción social y la sostenibilidad junto con las necesidades puramente prácticas? Perhaps a more nuanced approach is needed, one where form and function are considered holistically, rather than sequentially? Quizás se necesite un enfoque más matizado, uno donde la forma y la función se consideren de manera integral, en lugar de secuencialmente. Considering the rise of adaptable and multi-purpose spaces, does form follows function adequately address contemporary needs? Considerando el auge de espacios adaptables y multiusos, ¿la forma sigue a la función, aborda adecuadamente las necesidades contemporáneas? How do historical examples demonstrate both the successes and failures of strictly adhering to this principle? ¿Cómo demuestran los ejemplos históricos tanto los éxitos como los fracasos de adherirse estrictamente a este principio? Wouldn't a building's cultural context significantly impact the balance between its aesthetic and practical elements? ¿No impactaría significativamente el contexto cultural de un edificio el equilibrio entre sus elementos estéticos y prácticos? Is there a danger in interpreting function too narrowly, neglecting the experiential qualities of architecture? Existe un peligro al interpretar función demasiado estrechamente, descuidando las cualidades experienciales de la arquitectura. Do you think architects sometimes intentionally subvert form follows function to make a statement or challenge conventions? ¿Crees que los arquitectos a veces subvierten intencionalmente el principio de la forma sigue a la función para hacer una declaración o desafiar las convenciones? Considering the increasing focus on energy efficiency, how does sustainability impact the application of this concept? Considerando el creciente enfoque en la eficiencia energética, ¿cómo impacta la sostenibilidad la aplicación de este concepto? Perhaps prioritizing user experience is a more relevant guiding principle than simply adhering to traditional functional requirements. Quizás priorizar la experiencia del usuario es un principio rector más relevante que simplemente adherirse a los requisitos funcionales tradicionales. Wouldn't you say that the accessibility needs of diverse populations should be a primary driver in architectural design, regardless of aesthetic considerations? ¿No dirías que las necesidades de accesibilidad de diversas poblaciones deberían ser un impulsor principal en el diseño arquitectónico, independientemente de las consideraciones estéticas? Is the emphasis on iconic architecture potentially detrimental to the broader principles of functional design? ¿Es potencialmente perjudicial para los principios más amplios del diseño funcional el énfasis en la arquitectura icónica? Considering prefabricated and modular construction, how does this impact the relationship between form and function? Considerando la construcción prefabricada y modular, ¿cómo impacta esto la relación entre forma y función? Does a building's longevity influence whether strict adherence to form follows function is a worthwhile goal? ¿Influye la longevidad de un edificio en si adherirse estrictamente a la forma sigue a la función es una meta valiosa? Wouldn't you agree that the concept of function extends beyond mere utility to encompass a building's role within its community? ¿No estarías de acuerdo en que el concepto de función va más allá de la mera utilidad para abarcar el papel de un edificio dentro de su comunidad?
Considering rising sea levels, how are architects adapting foundation designs for coastal properties? Considerando el aumento del nivel del mar, ¿cómo están adaptando los arquitectos los diseños de cimentación para propiedades costeras? Wouldn't you agree that passive cooling strategies are becoming increasingly vital in modern architectural planning? ¿No estarías de acuerdo en que las estrategias de refrigeración pasiva se están volviendo cada vez más vitales en la planificación arquitectónica moderna? The integration of green infrastructure seems crucial. What innovative approaches are being explored currently? La integración de la infraestructura verde parece crucial. ¿Qué enfoques innovadores se están explorando actualmente? How significantly does material selection now factor into a building's long-term resilience against extreme weather? ¿En qué medida la selección de materiales influye ahora en la resiliencia a largo plazo de un edificio frente a condiciones climáticas extremas? Are current building codes adequately addressing the projected impacts of climate change, or are revisions needed? ¿Abordan adecuadamente los códigos de construcción actuales los impactos proyectados del cambio climático, o son necesarias revisiones? Perhaps a shift towards demountable architecture could reduce waste and facilitate adaptation over time. Quizás un cambio hacia la arquitectura desmontable podría reducir el desperdicio y facilitar la adaptación con el tiempo. What role does urban planning play in mitigating the effects of climate change on architectural projects? ¿Qué papel juega la planificación urbana en la mitigación de los efectos del cambio climático en proyectos arquitectónicos? Considering embodied carbon, are we seeing a move towards more sustainable construction methods? Considerando el carbono incorporado, ¿estamos viendo una transición hacia métodos de construcción más sostenibles? Wouldn't it be interesting to see wider adoption of biomimicry in architectural solutions for climate resilience? ¿No sería interesante ver una adopción más amplia de la biomimética en soluciones arquitectónicas para la resiliencia climática? The potential for incorporating water management systems into building design feels largely untapped. El potencial de incorporar sistemas de gestión del agua en el diseño de edificios parece estar en gran medida sin explotar. How are architects balancing aesthetic considerations with the practical demands of climate adaptation? ¿Cómo están equilibrando los arquitectos las consideraciones estéticas con las demandas prácticas de la adaptación al cambio climático? Perhaps a focus on community-based design could lead to more effective and locally relevant solutions. Quizás un enfoque en el diseño basado en la comunidad podría conducir a soluciones más efectivas y relevantes a nivel local. The long-term cost benefits of investing in climate-resilient architecture deserve greater attention, don't they? Los beneficios económicos a largo plazo de invertir en arquitectura resistente al clima merecen más atención, ¿no es así? What innovative technologies are emerging to help architects model and predict the impact of climate change on buildings? ¿Qué tecnologías innovadoras están surgiendo para ayudar a los arquitectos a modelar y predecir el impacto del cambio climático en los edificios? Wouldn't you say that a holistic approach, considering the entire building life cycle, is essential for sustainable design? ¿No dirías que un enfoque holístico, considerando todo el ciclo de vida del edificio, es esencial para el diseño sostenible? Considering extreme heat events, how are architects designing for improved thermal comfort without relying solely on air conditioning? Considerando eventos de calor extremo, ¿cómo están diseñando los arquitectos para mejorar el confort térmico sin depender únicamente del aire acondicionado? Perhaps exploring traditional building techniques could offer valuable insights for climate adaptation in certain regions. Quizás explorar técnicas de construcción tradicionales podría ofrecer perspectivas valiosas para la adaptación al clima en ciertas regiones.
What role does government policy play in incentivizing the development of climate-resilient architectural designs? ¿Qué papel juega la política gubernamental en el fomento del desarrollo de diseños arquitectónicos resilientes al clima? Exploring the potential of generative algorithms to optimize structural performance is fascinating. Explorar el potencial de los algoritmos generativos para optimizar el rendimiento estructural es fascinante. Could parametric modeling be instrumental in realizing truly self-shading facades? ¿Podría el modelado paramétrico ser fundamental para lograr fachadas verdaderamente autoensombrecidas? The interplay between digital fabrication and parametric design seems crucial for complex geometries. La interacción entre la fabricación digital y el diseño paramétrico parece crucial para geometrías complejas. How does the initial conceptualization phase influence the parameters defined in a parametric model? ¿Cómo influye la fase inicial de conceptualización en los parámetros definidos en un modelo paramétrico? Considering the life cycle assessment of structures designed with parametric tools is becoming increasingly important. Tener en cuenta el análisis de ciclo de vida de las estructuras diseñadas con herramientas paramétricas es cada vez más importante. Wouldn't you agree that the visual complexity of these forms often belies a rigorous underlying logic? ¿No estarías de acuerdo en que la complejidad visual de estas formas a menudo oculta una lógica subyacente rigurosa? What are some effective strategies for managing the data complexity inherent in large-scale parametric projects? ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para gestionar la complejidad de los datos inherente en proyectos paramétricos a gran escala? The ability to rapidly iterate through design options is a significant advantage of this approach, isn't it? La capacidad de iterar rápidamente a través de las opciones de diseño es una ventaja significativa de este enfoque, ¿verdad? Perhaps the biggest challenge lies in translating parametric intent into buildable details. Quizás el mayor desafío radica en traducir la intención paramétrica a detalles construibles. Is there a risk of over-reliance on software, potentially stifling creative exploration? ¿Existe el riesgo de depender demasiado del software, lo que podría sofocar la exploración creativa? The integration of environmental analysis tools within parametric workflows is a game changer. La integración de herramientas de análisis ambiental dentro de flujos de trabajo paramétricos es revolucionario. Considering the cost implications of complex geometries generated through parametric design is essential. Tener en cuenta las implicaciones de costos de geometrías complejas generadas a través del diseño paramétrico es esencial. How do you see the role of human intuition evolving alongside increasingly sophisticated algorithms? ¿Cómo ves el papel de la intuición humana evolucionando junto con algoritmos cada vez más sofisticados? The potential for customized building components, tailored to specific site conditions, is remarkable. El potencial para componentes de construcción personalizados, adaptados a condiciones específicas del sitio, es notable. Wouldn't a deeper understanding of material behavior enhance the effectiveness of parametric optimization? ¿No mejoraría una comprensión más profunda del comportamiento de los materiales la eficacia de la optimización paramétrica? The aesthetic qualities emerging from these designs often feel distinctly contemporary. Las cualidades estéticas que surgen de estos diseños a menudo se sienten distintivamente contemporáneas. What are the limitations of current parametric software in handling truly organic forms? ¿Cuáles son las limitaciones del software paramétrico actual para manejar formas verdaderamente orgánicas? The future of architecture may well depend on mastering the synergy between design and computation.
El futuro de la arquitectura podría depender en gran medida del dominio de la sinergia entre el diseño y la computación. Considering the socioeconomic impact of designs is paramount for architects involved in urban renewal projects. Tener en cuenta el impacto socioeconómico de los diseños es primordial para las arquitectas involucradas en proyectos de renovación urbana. How can architectural interventions foster a stronger sense of belonging within diverse communities? ¿Cómo pueden las intervenciones arquitectónicas fomentar un sentido de pertenencia más fuerte dentro de comunidades diversas? The integration of green spaces into urban landscapes, spearheaded by architects, significantly enhances quality of life. La integración de espacios verdes en paisajes urbanos, liderada por arquitectas, mejora significativamente la calidad de vida. Do you believe community participation should be a mandatory component of every architectural planning phase? ¿Crees que la participación comunitaria debería ser un componente obligatorio de cada fase de planificación arquitectónica? Exploring the historical context of a site is crucial before proposing any new architectural designs for urban development. Explorar el contexto histórico de un sitio es crucial antes de proponer cualquier nuevo diseño arquitectónico para el desarrollo urbano. What innovative approaches are architects employing to address housing shortages in rapidly growing cities? ¿Qué enfoques innovadores están utilizando los arquitectos para abordar la escasez de viviendas en ciudades de rápido crecimiento? Sustainable building practices, championed by forward-thinking architects, are essential for long-term urban resilience. Las prácticas de construcción sostenible, impulsadas por arquitectos con visión de futuro, son esenciales para la resiliencia urbana a largo plazo. The challenge lies in balancing aesthetic vision with the practical needs of a community during redevelopment. El desafío radica en equilibrar la visión estética con las necesidades prácticas de una comunidad durante la remodelación. Perhaps architects should be more involved in policymaking regarding urban infrastructure projects? Quizás los arquitectos deberían participar más en la elaboración de políticas con respecto a proyectos de infraestructura urbana. Effective communication between architects and local residents is vital for successful community development. La comunicación efectiva entre arquitectos y residentes locales es vital para el desarrollo comunitario exitoso. Wouldn't you agree that architectural designs can either uplift or marginalize certain populations? ¿No estarías de acuerdo en que los diseños arquitectónicos pueden elevar o marginar a ciertas poblaciones? The role of architects extends beyond creating buildings. It's about shaping the very fabric of urban life. El papel de los arquitectos va más allá de crear edificios. Se trata de dar forma al tejido mismo de la vida urbana. Considering accessibility for all residents should be a non-negotiable aspect of architectural planning. Tener en cuenta la accesibilidad para todos los residentes debería ser un aspecto innegociable de la planificación arquitectónica. What are the ethical responsibilities of architects when working in gentrifying neighborhoods? ¿Cuáles son las responsabilidades éticas de los arquitectos al trabajar en barrios en proceso de gentrificación? The preservation of cultural heritage sites, guided by skilled architects, is vital for maintaining a city's identity. La preservación de sitios patrimoniales, guiada por arquitectos capacitados, es vital para mantener la identidad de una ciudad. It's fascinating how architectural styles can reflect the evolving values of a community over time. Es fascinante cómo los estilos arquitectónicos pueden reflejar los valores cambiantes de una comunidad con el tiempo. A truly successful urban plan, in my opinion, seamlessly blends functionality with artistic expression. Un plan urbano verdaderamente exitoso, en mi opinión, fusiona a la perfección funcionalidad con expresión artística.
The future of architecture hinges on its ability to address the complex challenges facing modern cities. El futuro de la arquitectura depende de su capacidad para abordar los complejos desafíos que enfrentan las ciudades modernas. Isn't it fascinating how deconstructivism challenges traditional notions of harmony? ¿No es fascinante cómo el deconstructivismo desafía las nociones tradicionales de armonía? The fragmented forms in deconstructivist buildings often evoke a sense of controlled chaos. Las formas fragmentadas en los edificios deconstructivistas a menudo evocan una sensación de caos controlado. Could the deliberate instability within these structures be interpreted as a commentary on societal fractures? ¿Podría la inestabilidad deliberada dentro de estas estructuras ser interpretada como un comentario sobre las fracturas sociales? Perhaps exploring Zaha Hadid's work provides a compelling entry point into understanding the movement. Quizás explorar la obra de Zaha Hadid proporciona un punto de entrada convincente para comprender el movimiento. Considering the historical context, post-structuralist philosophy heavily influenced deconstructivist architects. Considerando el contexto histórico, la filosofía postestructuralista influyó fuertemente en los arquitectos deconstructivistas. Doesn't the rejection of unified design principles feel incredibly liberating? ¿No te parece increíblemente liberador el rechazo de principios de diseño unificados? What are your thoughts on the practicality of maintaining buildings with such complex geometries? ¿Qué opinas sobre la viabilidad de mantener edificios con geometrías tan complejas? The use of non-rectilinear shapes is certainly a defining characteristic, wouldn't you agree? El uso de formas no rectilíneas es ciertamente una característica definitoria, ¿no crees? Frank Gehry's Guggenheim Museum Bilbao is arguably the most iconic example, isn't it? El Museo Guggenheim Bilbao de Frank Gehry es posiblemente el ejemplo más emblemático, ¿verdad? Does the emphasis on disruption and fragmentation ultimately create a sense of alienation or excitement? El énfasis en la disrupción y la fragmentación crea, en última instancia, una sensación de alienación o emoción. The interplay between interior and exterior spaces feels particularly dynamic in deconstructivist designs. La interacción entre los espacios interiores y exteriores se siente particularmente dinámica en los diseños deconstructivistas. It's interesting how the buildings often appear unfinished, even when they are complete. Es interesante cómo los edificios a menudo parecen inacabados, incluso cuando están completos. One could argue that deconstructivism is less a style and more of an attitude towards design. Se podría argumentar que el deconstructivismo es menos un estilo y más una actitud hacia el diseño. The concept of form follows function is completely overturned in this approach, doesn't it? El concepto de la forma sigue a la función se invierte completamente en este enfoque, ¿verdad? Considering the materials used, steel and concrete are frequently employed to achieve these complex forms. Considerando los materiales utilizados, el acero y el hormigón se emplean frecuentemente para lograr estas formas complejas. The buildings often seem to defy gravity, creating a visually stunning effect. Los edificios a menudo parecen desafiar la gravedad, creando un efecto visualmente impresionante. Does the lack of ornamentation contribute to the movement's stark and unconventional aesthetic? ¿La falta de ornamentación contribuye a la estética austera e inusual del movimiento? It's remarkable how deconstructivism continues to inspire contemporary architects today. Es notable cómo el deconstructivismo sigue inspirando a los arquitectos contemporáneos hoy en día. Doesn't the sheer verticality of Gothic cathedrals always inspire a sense of awe?
¿No inspira siempre la pura verticalidad de las catedrales góticas un sentido de asombro? Considering the limitations of medieval technology, how did they achieve such incredible heights? Considerando las limitaciones de la tecnología medieval, ¿cómo lograron alcanzar tales alturas increíbles? The flying buttresses weren't merely structural supports, they were a defining aesthetic element, wouldn't you agree? Los arbotantes no eran meros soportes estructurales, eran un elemento estético definitorio, ¿no crees? One could argue that the stained glass wasn't just decorative but integral to the spiritual experience within those spaces. Se podría argumentar que el vidrio emplomado no era simplemente decorativo sino integral a la experiencia espiritual dentro de esos espacios. What role did light play in shaping the overall atmosphere of a Gothic cathedral? ¿Qué papel jugó la luz en la configuración de la atmósfera general de una catedral gótica? The ribbed vaults, so complex and beautiful, represent an extraordinary feat of engineering. Las bóvedas de crucería, tan complejas y hermosas, representan una hazaña extraordinaria de ingeniería. It's fascinating how the pointed arch redistributed weight so effectively, allowing for larger windows. Es fascinante cómo el arco apuntado redistribuyó el peso de manera tan efectiva, permitiendo ventanas más grandes. Do you think the gargoyles served a purely functional purpose or were they also intended to be symbolic? ¿Crees que las gárgolas tenían un propósito puramente funcional o también se pretendía que fueran simbólicas? The intricate tracery in the rose windows is simply breathtaking, isn't it? La intrincada tracería en los rosetones es simplemente impresionante, ¿verdad? How did the builders manage to coordinate such a massive undertaking with limited communication methods? ¿Cómo lograron los constructores coordinar un proyecto tan masivo con métodos de comunicación limitados? The emphasis on ornamentation seems almost excessive, yet it contributes to the cathedral's grandeur. El énfasis en la ornamentación parece casi excesivo, pero contribuye a la grandeza de la catedral. Considering the time and resources involved, these cathedrals were clearly statements of immense power and faith. Teniendo en cuenta el tiempo y los recursos involucrados, estas catedrales fueron claramente declaraciones de inmenso poder y fe. The proportions and geometry employed in Gothic architecture feel remarkably harmonious, don't they? Las proporciones y la geometría empleadas en la arquitectura gótica se sienten notablemente armoniosas, ¿verdad? It's incredible to think about the generations of artisans who dedicated their lives to building these structures. Es increíble pensar en las generaciones de artesanos que dedicaron sus vidas a construir estas estructuras. The way the cathedrals dominate the skyline is a testament to their enduring legacy, wouldn't you say? La forma en que las catedrales dominan el horizonte es un testimonio de su perdurable legado, ¿no crees? The use of clustered columns creates such a sense of upward movement and lightness. El uso de columnas agrupadas crea tal sensación de movimiento ascendente y ligereza. Perhaps the most striking aspect is how these cathedrals blend structural innovation with profound artistic expression. Quizás el aspecto más llamativo sea cómo estas catedrales combinan la innovación estructural con una profunda expresión artística. The sheer scale of the project must have been an incredible logistical challenge for medieval communities. La magnitud del proyecto debió haber sido un desafío logístico increíble para las comunidades medievales. Has the democratization of architectural imagery via platforms like Instagram fundamentally altered design priorities? ¿Ha alterado fundamentalmente la democratización de las imágenes arquitectónicas a través de plataformas como Instagram las prioridades de diseño?
Considering the speed at which trends now circulate, is there a risk of superficiality in architectural innovation? Considerando la velocidad a la que circulan las tendencias ahora, ¿existe el riesgo de superficialidad en la innovación arquitectónica? To what extent do visually striking designs dominate social media, potentially overshadowing functional considerations? ¿En qué medida los diseños visualmente impactantes dominan las redes sociales, posiblemente eclipsando las consideraciones funcionales? Wouldn't you agree that architects are now compelled to design for likes as much as for users? ¿No estarías de acuerdo en que los arquitectos ahora se ven obligados a diseñar para me gusta, tanto como para los usuarios? How has the public's access to architectural photography influenced their expectations of built environments? ¿Cómo ha influenciado el acceso del público a la fotografía arquitectónica sus expectativas de los entornos construidos? Does constant exposure to curated architectural content create unrealistic standards for everyday buildings? La exposición constante a contenido arquitectónico seleccionado crea estándares poco realistas para los edificios cotidianos. Is there a noticeable shift in design aesthetics towards what performs well on platforms like Pinterest and TikTok? Se observa un cambio notable en la estética del diseño hacia lo que funciona bien en plataformas como Pinterest y TikTok. Could social media be fostering a more homogeneous architectural landscape, prioritizing popular styles over regional variations? ¿Podrían las redes sociales estar fomentando un paisaje arquitectónico más homogéneo, priorizando estilos populares sobre variaciones regionales? What role does influencer marketing play in shaping public opinion regarding specific architectural projects or firms? ¿Qué papel juega el marketing de influencers en la formación de la opinión pública con respecto a proyectos o empresas arquitectónicas específicas? Are architects actively leveraging social media to engage with communities and gather feedback on their designs? ¿Están los arquitectos aprovechando activamente las redes sociales para interactuar con las comunidades y recopilar comentarios sobre sus diseños? Considering the ephemeral nature of online trends, how can architects ensure lasting relevance beyond viral moments? Considerando la naturaleza efímera de las tendencias en línea, ¿cómo pueden los arquitectos asegurar relevancia duradera más allá de momentos virales? Do you think the emphasis on visual appeal online detracts from a deeper understanding of architectural principles? ¿Crees que el énfasis en el atractivo visual en línea resta valor a una comprensión más profunda de los principios arquitectónicos? How might social media's algorithms influence which architectural styles gain prominence and visibility? ¿Cómo podrían los algoritmos de las redes sociales influir en qué estilos arquitectónicos ganan prominencia y visibilidad? Is the pressure to create Instagrammable spaces leading to a decline in thoughtful, contextual design? ¿Está la presión por crear espacios instagrameables, llevando a una disminución en el diseño reflexivo y contextual? Wouldn't it be interesting to analyze how social media impacts the preservation of historical architecture? ¿No sería interesante analizar cómo las redes sociales impactan la preservación de la arquitectura histórica? Does the public's ability to critique architectural designs online hold architects more accountable for their work? La capacidad del público para criticar diseños arquitectónicos en línea hace que los arquitectos sean más responsables de su trabajo? Considering the prevalence of digital renderings, is there a disconnect between expectation and reality in architectural experiences? Considerando la prevalencia de representaciones digitales, ¿existe una desconexión entre la expectativa y la realidad en las experiencias arquitectónicas? How are architects navigating the challenges of maintaining brand authenticity amidst the curated nature of social media? ¿Cómo están navegando los arquitectos los desafíos de mantener la autenticidad de la marca en medio de la naturaleza seleccionada de las redes sociales?
Considering the immersive qualities, how significantly does VR impact client understanding of spatial design? Considerando las cualidades inmersivas, ¿cuánto impacta la realidad virtual en la comprensión del diseño espacial por parte de los clientes? Wouldn't you agree that real-time rendering within a VR environment accelerates the design iteration process? ¿No estarías de acuerdo en que la renderización en tiempo real dentro de un entorno de realidad virtual acelera el proceso de iteración del diseño? Exploring materiality through virtual reality offers a level of detail previously unattainable, doesn't it? Explorar la materialidad a través de la realidad virtual ofrece un nivel de detalle antes inalcanzable, ¿no es así? The potential for collaborative design reviews in VR is truly groundbreaking. El potencial para revisiones de diseño colaborativas en RV es verdaderamente innovador. What are the biggest hurdles currently preventing wider adoption of VR within smaller architectural practices? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que impiden actualmente una mayor adopción de la realidad virtual en estudios de arquitectura más pequeños? Does the cost-benefit analysis consistently favor VR visualization over traditional methods for complex projects? ¿El análisis de costo-beneficio favorece consistentemente la visualización con realidad virtual sobre los métodos tradicionales para proyectos complejos? How does incorporating haptic feedback into VR experiences enhance the design evaluation process? ¿Cómo mejora la incorporación de retroalimentación áptica en las experiencias de realidad virtual el proceso de evaluación del diseño? To what extent can virtual reality simulations predict real-world user behavior within a space? ¿En qué medida las simulaciones de realidad virtual pueden predecir el comportamiento del usuario en el mundo real dentro de un espacio? Isn't there a risk of designers becoming overly reliant on the visual appeal in VR, potentially overlooking practical considerations? ¿No existe el riesgo de que los diseñadores dependan demasiado del atractivo visual en la realidad virtual, pasando por alto potencialmente consideraciones prácticas? Considering accessibility, how can VR visualizations be designed to accommodate users with varying physical abilities? Considerando la accesibilidad, ¿cómo se pueden diseñar las visualizaciones de realidad virtual para adaptarse a usuarios con diversas capacidades físicas? The integration of building information modeling, BIM, data into VR workflows seems essential for accuracy, wouldn't you say? La integración de datos de modelado de información para la construcción BIM en flujos de trabajo de RV parece esencial para la precisión, ¿no crees? What ethical considerations arise when presenting highly realistic VR environments to clients? ¿Qué consideraciones éticas surgen al presentar entornos de realidad virtual altamente realistas a los clientes? How do you see the role of virtual reality evolving alongside advancements in augmented reality for architectural applications? ¿Cómo ves el papel de la realidad virtual evolucionando junto con los avances en la realidad aumentada para aplicaciones arquitectónicas? Wouldn't a more intuitive user interface within VR software broaden its appeal to non-technical stakeholders? ¿No ampliaría una interfaz de usuario más intuitiva dentro del software de realidad virtual su atractivo para las partes interesadas no técnicas? The ability to experience a building's atmosphere, light, sound, even temperature, in VR is remarkable. La capacidad de experimentar la atmósfera de un edificio, luz, sonido, incluso temperatura, en realidad virtual es notable. Considering the environmental impact of physical mock-ups, isn't VR a more sustainable alternative? Considerando el impacto ambiental de los maquetas físicos, ¿no es la realidad virtual una alternativa más sostenible? How does the use of virtual reality influence the creative process itself, beyond just presentation and review?
¿Cómo influye el uso de la realidad virtual en el proceso creativo en sí, más allá de la simple presentación y revisión? To what degree does VR visualization impact a project's overall budget, considering both initial investment and long-term benefits? ¿En qué medida la visualización de realidad virtual impacta el presupuesto general de un proyecto, considerando tanto la inversión inicial como los beneficios a largo plazo?